Los hijos y nietos de Sem y cómo influencian su conducta en la actualidad. Respecto a este tema, lo podemos encontrar en Génesis 10, traduciendo del hebreo antiguo al español. El respaldo de esto lo puede ver en la página web elmontedesion.com. Y a Sem, que el nombre de Sem indica que la comunicación con Jesús no solo depende de Jesús, sino que depende de cómo nosotros aceptemos o no las leyes de Dios, qué elementos utilizamos y qué vamos a hacer con ellos, para que Jesús habite dentro de nosotros. En otras palabras, podemos decir que la comunicación que tengamos con Jesús es inversamente proporcional al testimonio que demos, ya que mientras más testimonio demos, la comunicación será mejor. También a la esposa de Sem le nacieron hijos, por lo que es el progenitor de todos los hijos de Heber, amigo de Jafet, el desmesurado y abrumador. Ahora bien, los hijos de Sem fueron Elam, que representa a las personas que para corregir o atraer cosas a ellos, desprecian tener a Jesús en su interior, por lo que encuentran la comunicación con lo negativo o satánico como la violencia. Vamos, operación remar. Vamos a terminarlo de liquidar. Vamos el líder de comunidad. Vamos todos. Operación Victoria. Mira, vean mi sonrisa. ¡Ey! ¡Déjalo! ¡Te estoy grabando! ¡Mamá huevo! ¡Están lanzando plomo! ¡Agáchense! Ahí están los colectivos disparando. Situación en la avenida Lecuna. Los sacaron a todos. Encapuchados. Con pistola en mano. Todo fue tan rápido. A todos los tumbaron, a los niños los tumbaron, los pegaron con palos. ¿Qué pasa, Dios mío? ¿Por qué mi país hace esto, Dios mío? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Lo mejor que trae el socialismo a su pueblo es morir de un balazo, ya que si te detienen te torturarán al estilo nazi. Veámoslo. Esta próxima grabación es una evidencia fundamental para esta causa. Fue grabada en 2018 por uno de los presos que pudo registrar este momento. Pegando corriente. Este es un audio real de tortura que se grabó en el helicoide. ¿Cómo lo obtuviste? Lo obtuve por una persona que ya tenía 4 años ahí detenida y le habían permitido tener un celular en algún momento. Esta persona pudo grabar el testimonio, lo sacó luego con la visita de un familiar que también le permitieron luego de varios años y luego nos los dio a nosotros para el proyecto y bueno, lo ha presentado en diferentes espacios de denuncia. ¿Qué es el bañito? El bañito es un cuarto de torturas que es del tamaño de un baño, donde meten un baño pequeño, donde meten a 5 o 6 personas y ahí tienes que dormir parado, las paredes sudan, no ves absolutamente nada y te pasan la comida por debajo de la andija de la puerta y escuchas cuando también están electrocutando o torturando a otra persona. Los gritos que se escuchan son supuestamente los gritos... Estos gritos son reales. Pero volviendo al punto, ¿qué tipo de torturas ha venido haciendo el régimen chavista
por lo menos de lo que se tiene registro, escuchemos a algunos testigos que han sobrevivido al infierno en la tierra, por lo menos así lo denominan algunos venezolanos que han podido salvarse. La celda no tiene ventilación natural, no tiene luz natural. Sentía que me iba a morir y mi familia no se iba a enterar ni siquiera por qué me morí. Me desnudaron completamente, me llevaron hasta la celda. Lo primero que yo siento cuando entro ahí es el frío, impactante, es un frío que te arropa, que no te puedes escapar. Con mucha frecuencia escuchaba los gritos de cómo los torturaban. A mí me tocó ver varias veces cómo les caían golpes y los hacían correr desnudos. Me tocó presenciar una sesión de tortura por media hora a un preso. Sí, escuché violación porque resulta que la celda donde estábamos arriba quedaban las oficinas de brigadas. O sea, se escucha muy claro. Y se escuchaba cómo la torturaban, cómo le metían corriente, cómo le metían golpes y después cómo la violaron. Entré en un estado de miedo. O sea, nunca había experimentado tanto miedo en mi vida. Pero llegué a ese estado de miedo fue porque el proceso... Y se sacó la pistola y me la puso en la boca y me la accionó. Me ahorcaron, me asfixiaron y me empezaron durísimo en la pierna. Y yo no sabía qué preocuparme, si por mi pierna o porque realmente ya no estaba respirando. Y pasa el tiempo y pasan los días, realmente uno entiende que las cucarachas no son malas, porque esas son las que nos fallan. Ellas siempre te van a acompañar en cualquier lado. Por eso nunca volvimos a matar una cucaracha. El cucarachero. Sí, eso es un método de tortura. Metían a la persona en un cuarto donde era como un basurero, y metían allí a las personas y las amarraban con un pulpo, que es una cadena que te ponen en las manos y en los pies. Y ellos cargaron frente a mí mientras se reían una pistola, la cargaron, le pusieron 3 balas, la desbloquearon, me metieron la pistola en la boca y me decían que le pidiera perdón, que ellos sabían hasta cuántas pestañas tenía yo. Me hicieron arrodillarme y claro, obviamente yo me puse a llorar y les decía perdónenme. Ellos me decían como que esta pistola nunca la vas a olvidar. ¿Sentiste a la muerte cerca? Sí, claro. Totalmente. Yo dije, me van a matar, me van a volar la cabeza. Sí. ¿De eso no te olvidas más? No. Joffrey no puede. Ay, chamo. ¿Quieres un tajén o toddy? Pero hoy le voy a contar una historia. Se está llegando a un silencio escandaloso en Venezuela. ¿Qué quiero decir con un silencio escandaloso? Que las voces ya no están saliendo, o que las voces ya no se atreven a salir, o que las voces ya no encuentran cómo protegerse. Uno como periodista siempre está buscando la fuente, está buscando a la persona que nos cuente la historia, a la persona que necesita voz, un espacio para poder hablar, un espacio para poder denunciar. Y las vamos encontrando en cada uno de los familiares, lo hemos hecho a través de los años, en diferentes países, particularmente en Venezuela, con familiares de aquellos detenidos, desaparecidos, pues de forma ilegal, de forma forzosa, de cualquier forma que se le ocurra, pero nada dentro de la legalidad. Se llega a un punto, y esto lo digo para todos aquellos que no entienden qué es lo que pasa dentro de Venezuela y cómo es vivir el día a día en Venezuela. Me desespera mucho, hay muchas personas que no entienden el drama, porque es un drama, es una tragedia espantosa. Y se lo voy a plantear así. Hoy hay
más de 1,000 detenidos. Entre ellos hay menores de edad, hay adolescentes, hay padres, hay madres, en fin, quien se le ocurra. Ahí hay uno de ellos sordomudos, ¿sí? Hasta ese punto se llegó. Detenidos. A muchos de ellos, no a todos, pero a muchos se les acusa de supuestamente terrorismo. Y hubo un momento en el que sus familiares tenían la confianza de poder denunciar lo que estaba pasando, porque pues no había ni siquiera un debido proceso, no había información de a dónde se los habían llevado, por qué se los habían llevado, no les daban acceso al expediente. Esto sigue ocurriendo. Es decir, detienen a un familiar suyo, a su hijo, a su padre, a su madre, a su hermana, y no le dan acceso al expediente, no sabe dónde lo llevaron, no sabe por qué lo detuvieron, no le dan ni siquiera la oportunidad, la representación legal de estar en el lugar. Y entonces viene una persona de esa familia a hacer la denuncia para ejercer presión, para buscar una respuesta. Pero cuando el miedo es tanto, ya no quieren ni siquiera ellos hablar. ¿Por qué? Porque tienen miedo, 1, de que vayan por ellos que denunciaron. 2, de que pueda irle peor al familiar que detuvieron. Y entonces empiezan a guardar silencio. Y entonces la denuncia empieza a desaparecer de los medios. Porque tampoco lo hacen en la red social X, tampoco lo hacen en Instagram, tampoco lo hacen en Facebook, tampoco lo hacen en un WhatsApp, tampoco lo hacen en TikTok. No, prefieren guardar silencio. Mejor no digas nada. Mejor cállate. ¿Por qué? Porque van a venir por mí, porque van a venir por alguien de la familia, porque le van a hacer más daño a nuestro familiar detenido. Y lo están logrando. El régimen los está callando. Porque no quieren sufrir más, no quieren padecer más, no quieren arriesgar más. Ya incluso organizaciones defensoras de derechos humanos se la están pensando en si seguir hablando. Pero vamos más allá. El régimen, entre broma y broma, se ha venido metiendo con las plataformas digitales. Se metió con X, ya se metió con TikTok, se metió con WhatsApp. Se mete con cualquier forma que le permita a ese venezolano perseguido, reprimido, denunciar ante el mundo, dar a conocer ante el mundo. Y se hace entonces un silencio escandaloso. Diego Borja, la verdadera amenaza del Ecuador. Hemos sostenido una reunión de trabajo muy importante con nuestro querido compatriota Diego Borja. Se descubre que el binomio de Luisa González, Diego Borja, fue asistente financiero en el gobierno de Hugo Chávez y estuvo involucrado en la crisis económica y social que enfrenta Venezuela. Él ha sido designado en la más reciente cumbre como coordinador general en toda la materia económica. Esto explica su apoyo a Maduro y su intención de implementar un plan que podría llevar a Ecuador a una situación similar. La candidatura de este binomio genera preocupación debido al riesgo de que el correísmo arrastre al país a la misma miseria económica que sufre Venezuela. También estas personas encuentran comunicación con el sexo ilícito. Mentira, robo. Les voy a contar en qué banco tienen centenares de millones de euros Maduro, Cabello, María Gabriela Chávez, la hija del extinto dictador. Es en un banco en Roma, en el Banco del Vaticano. Más adelante les voy a dar los números de cuenta y los balances a día de hoy, 20 de marzo. Se van a quedar espantados. Tal vez eso explique por qué el Papa no es demasiado severo en condenar a la dictadura venezolana. Resulta que los ladrones chavistas ahorran todos en la banca del Vaticano. Me han pasado esa información mis fuentes de inteligencia que son dignas de alto crédito anoche tarde y me he quedado maravillado. O sea que ahorran en el Vaticano y el Papa les cuida. Eso sí, el Papa no da intereses, ¿ah? No emite bonos, no hay rendimiento a plazo fijo, nada. Pero tu dinero está seguro, ¿eh? Está en el Vaticano. Bueno.
Bueno, lo que les prometí. Tengo aquí la información de muy buenas fuentes, de que Diosdado Cabello, María Gabriela Chávez, la hija del dictador, y Maduro tienen cuentas en la Banca del Vaticano, IOR, Banco del Vaticano. Cabello tiene 50 millones de euros provenientes de la banca Banesco. María Gabriela Chávez tiene 851 millones de euros, girados por HSBC. Y Maduro, fíjense, Maduro, que dice que es un conductor de autobús y un obrero, tiene 859 millones de euros, girados por James Finance Limited. O sea que entre los tres tienen más o menos 2.000 y pico millones de euros en la Banca del Vaticano. Pregunta con todo respeto a su santidad, Papa Francisco, ¿estos tres personajes venezolanos tienen cuentas en la Banca del Vaticano? ¿Puede usted responder esta pregunta? Porque aquí tengo yo los números de las cuentas. ¿Tengo tiempo de darlos? Bueno, mañana doy los números de las cuentas, pero el de Maduro es 001315924. 859 millones de euros. Muchas gracias, buenas noches. Del terremoto del 16 de abril y al amparo del estado de excepción, Pedro Merizalde, ministro de Energía, firmó el contrato de preventa de un volumen de 180 millones de barriles de petróleo con Petrochina por $2.000 millones, sin consentimiento del directorio de Petroecuador, evadiendo los procedimientos regulares y pretendiendo hacerle creer al Ecuador que es una negociación directa, de país a país, para encubrir a intermediarios mafiosos como Ben Polner, Enrique Cadena Marín y Antonio Pérez, quienes actúan con la complicidad de poderosos como Jorge Glass, Nielsen Arias, Wilson Pastor, Fausto Herrera y la bendición jurídica de Alexis Mera. Todos ellos, artífices y autores intelectuales de este nuevo atraco y reparto. Intervienen en este contrato Petroecuador, Petrochina, el Ministerio de Finanzas y el CDB, China Development Bank, banco chino que impone las condiciones. El plazo de entrega del crudo es de 8 años, del 2018 al 2026. Esto porque la producción de 2016 y 2017 ya están comprometidas a la misma Petrochina y a la PPP de Tailandia. Con esta venta anticipada de crudo a Petrochina, el país asume una deuda al CDB de $2.000 millones. Se disponen así los recursos de los próximos gobiernos, deuda que usan para cubrir el despilfarro actual. Además, aceptan una tasa de crédito del 7.5%, a sabiendas que las multilaterales prestan al 3 y al 4%. El CDB entrega a Correa $1.500 millones, sin límites ni condiciones para cubrir gastos del presupuesto desfinanciado y que los dos próximos gobiernos paguen. Los 500 millones restantes se quedan en China, aparentemente para proyectos bilaterales. ¿Quién puede confirmar que no se va a lavar o repartir ese dinero? Nielsen Arias firma además una carta de garantía soberana, esto es, la cesión de nuestra soberanía a favor de Petrochina, para que tenga la potestad de embargarnos nuestro crudo en cualquier parte del mundo, el momento que quiera. Esto es traición a la patria, porque nuestra soberanía la han puesto en manos de mafiosos intermediarios y banqueros chinos. Pero detrás de estas negociaciones están poderosas mafias internacionales de intermediarios, verdaderos círculos de corrupción. Según investigaciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, todo parte de Gunvor, empresa del magnate petrolero Gennady Timchenko, cuya conexión con Ecuador es a través de la subsidiaria de Gunvor S.A. de Panamá, que junto a Taurus Petroleum y Ursa Shipping, empresas de Ben Polner, vinculadas también a Enrique Cadena Marín y Antonio Pérez, revenden el petróleo ecuatoriano sacándole jugosas ganancias que luego reparten vía lavado. Según un informe de la Contraloría de 2013, el Ecuador perdería $2 por barril, los que multiplicados por 180 millones de barriles, en tan solo este contrato equivalen a $360 millones. Dineros que irían a las arcas de Gunvor, Taurus y Ursa. Las dos últimas habrían realizado millonarias transferencias a Naparina Corp. en Ecuador, empresa de Enrique Cadena Marín, magnate conectado con las más altas esferas políticas del régimen de Correa. De la cuenta de Naparina Corp. Se organiza el reparto y se transfieren millonarias sumas de dinero a empresas creadas en Estados Unidos y en paraísos fiscales y otras transferencias a la hija de Enrique Cadena Marín, Gabriela Cadena, una gigantesca operación de lavado cuyos documentos probatorios son abundantes. Esta fórmula de corrupción no es nueva, es de patente chavista. Así como en Ecuador opera Enrique Cadena, en Venezuela el negocio petrolero de PDVSA lo intermediaba Roberto Rincón Fernández, quien luego desde Miami lavaba el dinero para la élite de corruptos chavistas. Rincón ya fue apresado en Estados Unidos, acusado justamente de lavado.
Desde el año 2009, el régimen de Correa ha recibido de Petrochina alrededor de $10.000 millones en créditos por ventas anticipadas de petróleo. De PPT de Tailandia recibió $2.500 millones. Ahora del CDB, $2.000 millones más. Total, $14.500 millones. Se estima que la deuda ecuatoriana del correísmo sobrepasa los $30.000 millones y por tanto excede el tope legal. Una gran sombra de lavado y corrupción cubre las negociaciones. En el futuro, el Ecuador va a reconocer estos compromisos viciados de nulidad y firmados de espaldas del pueblo ecuatoriano en forma ilegítima. Descubrimos a Omar Vizquel haciendo lavado de dinero y otro más que se une al régimen de Nicolás Maduro, lavando plática en el imperio mismo. Y allí tienen las evidencias. Conozco tu secreto, dulce secretito. También estas personas encuentran comunicación para consumir y traficar alimentos no lícitos y otras, dando como resultado que al ensuciar al mundo de lo negativo y satánico, un buen día este proceder les pasó factura. Y Sem tuvo un segundo hijo que fue Asur. Asur puede representar a dos tipos de personas dependiendo si lo que ellos poseen lo ponen al servicio de Jesús o lo satánico. En el primer caso, cuando una persona decide poner lo que él posee al servicio de Jesús, entonces su cerebro controlará que lo que la persona posee esté de acuerdo con lo que es positivo y lo de Jesús, por lo que planificará de la mejor manera, de acuerdo con la genealogía de Noé, para que en su interior se realicen los mejores enlaces con los caminos de Jesús. Pero, si caso contrario la persona pone lo que él posee al servicio de lo negativo o satánico, entonces su cerebro controlará que lo que él posee esté de acuerdo con lo que es negativo o satánico. Este comportamiento le llevará también a utilizar lo que es bueno como la familia, el sexo, la naturaleza, alimentos, justicia y otras, para que su interior realice los mejores enlaces con los caminos de Satanás. Y así es como vivió Asur o los asirios. Sem tuvo un tercer hijo que fue Arfaxad, que representa a las personas que para dar sentido a su vida consideran lo positivo de Jesús, como el amor, la familia, el sexo, la misericordia, la fidelidad, alimentos adecuados, perdón y otras, por lo que desprecia las políticas y tradiciones absurdas que tiene lo negativo o satánico que no cumplen con lo que dejó Jesús establecido para que vivamos y seamos libres. Esto implica que tampoco permiten estas personas que su cerebro se llene de estas políticas y tradiciones absurdas para darles algún servicio. Además, estas personas consideran la genealogía de Noé, por lo que su cerebro estará en armonía con Jesús, planificando lo que es necesario para crear lo que le agrada a Jesús. Y el cuarto hijo de Sem es Lud. Esta persona puede representar a dos tipos de personas. Las personas que dejan que lo de ellos poseen sea influenciado por Jesús, o las personas que dejan lo que ellos poseen sea influenciado por lo negativo o satánico. En el caso de las personas que dejan que lo de ellos poseen, como su cuerpo, su familia, lo que han adquirido de la naturaleza, su carácter y otras, sea influenciado por Jesús, esto los lleva a corregir lo que ellos poseen con lo que es bueno para Jesús, para poder crear lo que le agrada a Jesús. En el caso contrario, cuando las personas dejan que lo que ellos poseen sea influenciado por lo negativo o satánico, entonces lo que ellos poseen
adicionan cosas que se encuentran en el mundo y que cumplan los estándares satánicos de tal manera que puedan crear o prestar algún servicio a lo que es negativo o satánico, como la violencia, tradiciones, sexo ilícito, mentiras, robos, alimentos no lícitos y otras. Y por último, el quinto hijo de Sem es Aram, que Aram puede representar a las personas que consideran que es lo que va a entrar en su interior o a lo que ellos gobiernan. Esto los lleva a que solo permitan convivir con ellos con lo que ellos consideran bueno. Pero lo malo es que su vida se centra en proveerse a ellos mismos. El actuar así puede pasar factura a estas personas cuando necesiten ayuda. Y los hijos de Aram, el quinto hijo de Sem y nieto de Noé, son: el primer hijo es Uz, que su significado está en relación con las personas que lo que ellos poseen, como su cuerpo, su familia, lo que han adquirido de la naturaleza, su carácter y otras, dejan que sea influenciado por lo negativo o satánico. Pero esto no termina aquí, sino que esto influye en sus hijos o lo que ellos han creado, para que también se contagien de lo negativo o satánico. El segundo hijo de Aram y nieto de Sem es Hul, que su significado está en relación con las personas que las obras de Jesús utilizan en lo que ellos poseen como su cuerpo, su familia, lo que han adquirido de la naturaleza, su carácter y otras, para corregir o atraer personas hacia Jesús. Esto sería siempre y cuando sus creencias se apoyen en la genealogía de Noé. Pero, en el caso de despreciar la genealogía de Noé, lo que ellos poseen como su cuerpo, su familia, lo que han adquirido de la naturaleza, su carácter y otras, le utilizan con lo que es bueno como la justicia, la naturaleza, el sexo, alimentos y otras, para corregir o atraer cosas hacia ellos que cumplan los estándares negativos o satánicos como bienes mal habidos, sexo ilícito, alimentos no lícitos, violencia, mentira, robo y otras. El tercer hijo de Aram y nieto de Sem es Heter, que su significado está en relación con las personas que apoyan a lo que causa daños o la muerte. Esto lo hacen con el fin de hacer prevalecer lo que ellos gobiernan, y así satisfacer sus cuerpos de bienes mal habidos. Sexo ilícito, alimentos no lícitos, violencia, mentira, robo y otras.
Y por último, el cuarto hijo de Aram y nieto de Sem es Mas, que su significado está en relación con las personas que no se cansan de proveer a su cerebro de la información necesaria, o a su reino lo proveen de cualquier forma que sea de lo necesario, pero de allí no pasan, es decir, se asemejan a las personas de muchas religiones o sectas. Donde sus miembros acumulan información en su cerebro o de los gobiernos que de alguna manera se proveen de todo, pero estos están lejos de practicar la genealogía de Noé. Y Arfaxad, que tiene como padre a Sem, y su abuelo es Noé, engendró a Sala, que su nombre representa a las personas que cuando consideran lo positivo que es de Jesús, para corregir o atraer hacia ellos algo. Para esto utilizan su cerebro o su reino, encontrando la comunicación necesaria en su interior o en lo que ellos gobiernan, con lo que están corrigiendo o lo que ellos atraen. Esto dará como resultado que las personas que se unen a lo que ellos han creado encuentren un camino en el que se respeta la genealogía de Noé y en el cual las personas pueden andar y no les causa daño alguno. Y Sala, hijo Arfaxad y nieto de Sem, engendró a Eber, que el nombre Eber, su nombre representa a las personas que su vida se puede comparar a un diamante en bruto, que a pesar de que algún día tenían impurezas, que tan solo los lleva a causar daños, o la muerte como a Set, que representa al reino, que se le extravió a Jesús. Pero estas personas no se quedan allí, sino que tienen el deseo de tener una comunicación con Jesús en su interior y tener sus cimientos fundamentados en la vida en Jesús, como lo hizo Enos, por lo que entran a la escuela de Jesús, donde aprenden a moldear su carácter como lo hizo Cainán, considerando las leyes de Jesús como lo hizo Mahalaleel, que dan sentido a la vida por donde le mueve Jesús como vivió Enoc. De tal manera es esta enseñanza, que ellos solos desprecian como trapo asqueroso las tradiciones que tanto amaban. Que solo están llenos de lo negativo y satánico, ya que ellos solos aprenden a matar al viejo hombre como lo hizo Jared, pero no solo hay que matar el viejo hombre, sino hay también que abastecerse de lo necesario para perder el miedo como lo hizo Lamec, convirtiéndose en el molde más valioso que tiene Jesús para hacer sus obras como fue Arfaxad, ya que se convierten en el taller de Jesús. Entonces estas personas estarán listas para pasar el segundo grado, donde no solo se aprende a recibir, sino que aprenden a vivir como Sala, utilizando su cerebro o su reino, planificando lo necesario para crear las obras de Jesús, como la libertad. El prisionero desea decir una palabra.
Es cierto que 2 años no son nada, pero han pasado algunas cosas desde la última vez que estuve aquí con ustedes. Cuando me presenté acá, hace 2 años, era tan solo un diputado nacional que, acompañado solamente por quien ahora ejerce el cargo de vicepresidente de la Nación, enfrentábamos a la totalidad del sistema político en Argentina defendiendo las ideas de la libertad. Quiero decirles que si bien ahora tengo un trabajo un poquito más complicado y algo más particular, nunca he dejado de lado, ni lo haré en el futuro, mi tarea histórica, que es ser un humilde divulgador de las ideas de la libertad. Porque estoy convencido que hoy, más que nunca, estas ideas y valores que llevaron a lo más alto a la especie humana corren peligro y necesitan ser defendidas del asedio del maldito y cancerígeno socialismo. El socialismo, esa ideología que está pintada de una pátina altruista que básicamente esconde lo peor del ser humano, que es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y, si es necesario, el asesinato, porque nunca se olviden que los malditos socialistas asesinaron a 150 millones de seres humanos. Hace poco, en la conferencia que brindé en el Instituto Milgen, dije que, en algún sentido, los argentinos somos profetas de un futuro apocalíptico que nosotros ya hemos vivido, pero que el resto de Occidente aún tiene por delante. Porque si miran la historia argentina de los últimos 2 siglos, verán una tragedia en 2 partes, ascenso y caída. Una tragedia que es testimonio de lo que puede ocurrir cuando se reemplazan las ideas de la libertad por cualquier tipo de experimento colectivista. En la segunda mitad del siglo XIX, la dirigencia argentina grabó en piedra los principios básicos del liberalismo, que son la defensa a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, y como resultado vimos el proceso de crecimiento económico más fuerte de nuestra historia. De hecho, Argentina crecía más que el equivalente de las tasas chinas de este momento. En tan solo 35 años nos convertimos en una potencia mundial. Fuimos la primera nación de la historia humana en erradicar el analfabetismo. Teníamos un Producto Bruto Interno total superior a la suma de Brasil, México, Paraguay y Perú juntos. Éramos la primer potencia mundial en términos de PBI per cápita. Nosotros, un país periférico que el resto del mundo apenas conocíamos, éramos la meca de Occidente y recibimos millones y millones de inmigrantes que soñaron en Argentina la posibilidad de una vida mejor, la mayoría de ellos españoles. De ahí radica en parte la hermandad eterna entre nuestros pueblos. Pero en algún momento de la primera mitad del siglo XX, la dirigencia política se enamoró del Estado, abandonó las ideas de la libertad y las reemplazó por la doctrina de la justicia social, que atenta directamente contra la libertad y la propiedad del individuo. Ahí comenzó el siglo de humillación argentina, 100 años de decadencia en los que se rompieron una y otra vez todas las reglas básicas de la economía para sostener el afán de los políticos de gastar lo que no tenemos. Bajo el delirante pretexto de donde hay una necesidad nace un derecho, Argentina vivió permanentemente con déficit fiscal, con permanente crecimiento del gasto público y una situación que tenía que ser financiada. En primer lugar, los políticos inmorales los financian con deuda, que no es ni más ni menos que pasarle la fiesta presente a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones futuras.
Naturalmente, cuando el financiamiento se termina, recurren a la máquina de imprimir billetes. Y así, básicamente, Argentina, por ejemplo, le ha quitado 13 ceros a la moneda, ha tenido 2 hiperinflaciones sin guerra, hoy podríamos quitarle 3 ceros más a la moneda y han hecho un verdadero desastre con el impuesto inflacionario, robándonos todo el tiempo. Y ya, cuando no les queda más alternativa, suben directamente los impuestos explícitos, haciendo que el país verdaderamente deje de ser competitivo. Como resultado de estas medidas, vimos cómo nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente, hasta caer al puesto 140 del mundo en el ranking de PBI per cápita, habiendo llegado a multiplicar la pobreza por 10 veces en los últimos 50 años. Y no solo eso. Argentina, que es un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, tiene una presión fiscal en el sector agropecuario del 70%. Es decir, que el maldito Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos y a 5 millones de argentinos les falta de comer. Basta de socialismo, basta de hambre, basta de miseria. Por eso es cuando hoy miro a Europa hoy y también a los Estados Unidos y veo lentamente cómo van apareciendo pequeñas señales del trágico camino que tristemente recorrió la Argentina. En la otra vereda de la historia, mientras el socialismo destruía a la Argentina, el capitalismo de libre mercado literalmente salvaba al mundo. Resta ver la historia económica global de los últimos 250 años y en particular de los últimos 100 años para demostrarlo. Hasta el año 1800 aproximadamente, el PBI per cápita del mundo prácticamente se mantuvo constante, pero a partir del siglo XIX y a raíz de la Revolución Industrial, el PBI per cápita no solo aumentó, sino que lo hizo de forma exponencial, multiplicándose por más de 20 veces y generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población del mundo, aun cuando se multiplicó la población en 8 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más avanzó el capitalismo, la riqueza se incrementó cada vez a mayor velocidad. Por eso, mientras que en el siglo XIX la tasa de crecimiento del PBI per cápita global fue en promedio del 0,6% anual compuesto, en el periodo comprendido entre 1950 y el 2000 vemos que la tasa de crecimiento fue de 2,1 anual compuesto y si se corrige por la subestimación de las estadísticas estaríamos arriba del 3 anual compuesto. O sea, el capitalismo de libre empresa ha sido una panacea para Occidente. Por eso no es casualidad que aquellos países que son libres crezcan el doble que crecen los países reprimidos y que tengan un PBI per cápita 12 veces mayor que lo que tiene un país reprimido. Por lo tanto, digamos, no solo eso, sino que además aquellos países, digamos, que son pobres, los que son pobres en los países capitalistas de libre mercado, tienen un ingreso promedio superior en el decil más bajo de 15 veces mayor y el 90% ¿sí? de la población de esos países reprimidos vive por debajo de lo que viviría alguien pobre en un país capitalista. Esto demuestra, a pesar de los llantos de la izquierda, que los mercados libres generan prosperidad para todos, no solo para algunos. No hay caso de país en toda la historia de la humanidad que haya abrazado las ideas de la libertad, que no haya experimentado una explosión de crecimiento y prosperidad para todos. Por el contrario, el socialismo, siempre que se ha intentado, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero, ha sido un fracaso en lo económico, ha sido un fracaso en lo social, un fracaso en lo cultural y en muchas ocasiones un fracaso impuesto sobre pilas y pilas de cadáveres sin nombres.
Este punto es central para lograr una cabal comprensión de la tragedia que significa el socialismo. Dado que el socialismo es una ideología que va directamente en contra de la naturaleza humana, necesariamente deriva en esclavitud o muerte. No hay otro destino posible. Abrirle la puerta al socialismo es invitar a la muerte. Pero si bien todo esto es obvio, hoy es más importante que nunca señalarlo, porque en las últimas décadas las élites globales lamentablemente han sido cautivadas por los cantos de sirenas socialistas, a través de ideas, discursos y valores que se han colado en el sentido común de nuestras sociedades, promovidos por organismos supranacionales, por ONG, por instituciones educativas y por la industria del entretenimiento y los medios de comunicación. Discursos que dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista y por lo tanto bregan por la justicia social, que persiguen al privado para que se someta a mandamientos de supuesta moral en cuestiones como el género, la cuestión racial o la cuestión ambiental, que muchas veces terminan atentando directamente contra la libertad y la capacidad de las empresas para generar riqueza, sino también sobre la vida humana. Parece que no entienden que la justicia social siempre es injusta, porque implica un robo, porque implica un trato desigual frente a la ley, y que cada intento de los políticos por hacerse los buenos termina perjudicando la generación de riqueza y, en consecuencia, perjudicando al conjunto de la sociedad. Tampoco se dan cuenta o no parece importarles que el costo de sostener esta pantomima bien pensante de los progres sea subvertir todos los valores que hicieron de la civilización occidental la punta de lanza de la historia del progreso humano. Porque en el fondo están siendo guiados por pasiones humanas de las más bajas, como la envidia, el odio y el resentimiento, que nublan el pensamiento y los enceguecen. Es más, tanto los enceguece a punto tal que viven proyectando sus miserias en el resto. Por eso, a todos aquellos que se piensan que están salvando el mundo con el Estado presente, con impuestos altos, con cupo de géneros y castigando a los empresarios, yo les digo, ¿saben qué es lo mejor para los trabajadores? Que pacten contratos libremente con sus empleadores. ¿Saben qué es lo mejor para las mujeres? Dejar de tratarlas como víctimas que necesitan cuidados especiales. Yo pregunto, ¿acaso los socialistas consideran a las mujeres como seres inferiores para estar otorgándoles privilegios? Les pregunto a los socialistas, ¿o acaso no alcanza con ser iguales ante la ley? ¿Saben qué es lo mejor para el planeta? Dejar el mercado encuentre, como ha hecho siempre, las mejores soluciones. ¿Saben qué es lo mejor para los niños? Un padre y una madre que les conocen mucho mejor que cualquier burócrata. ¿Y saben cómo se logra esto? Retirando al Estado parasitario de la vida de las personas y dejando que los ciudadanos sean libres. Dejándolos asociarse libremente, elegir qué producir, a quién emplear, dónde estudiar, a quién venderle, qué comprar y qué hacer con el fruto del trabajo propio. En definitiva, el mundo se salva no corriendo atrás de una agenda culposa de un par de burócratas, sino achicando al Estado para engrandecer a la sociedad.
Hay que destruir esa idea parasitaria que ha aprendido en Occidente, que dice que la tarea del Estado, o sea, del burócrata, es controlar cada aspecto de la vida de los ciudadanos. Esa idea de que los políticos deben cuidar a la gente desde la cuna hasta la tumba. Esto no ha sido nunca la tarea del Estado. La tarea del Estado, en caso de existir, es defender la vida, la libertad y la propiedad privada de los individuos. Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Por eso me toca a mí mostrarle lo que es lo siniestro y nefasto que es el socialismo, porque lo hemos vivido en carne propia, lo sufrimos todos los días, porque la Argentina es un país infectado de socialismo hace décadas, o quizás debería decir, era. El socialismo conduce a la pobreza y a la muerte. El que diga otra cosa es un ignorante o un mentiroso. Y como el socialismo conduce a la muerte, nunca, pero nunca podemos dar el brazo a torcer. En nada, no podemos dejarnos correr 1 milímetro por los zurdos, ni aun cuando parezca que tienen razón, porque nunca la tienen. Porque cuando dejemos una rendija abierta, nos atacarán desde una posición mejor para ellos. Se aprovechan de los más débiles de nosotros, de los que no se han ganado la abundancia de la que disfrutan, de los que la han heredado sin saber el sacrificio que implicada, de aquellos como se saben en falta, los carcome la culpa y quieren usarnos a todos para resolver sus propios problemas. Pero nosotros no somos débiles, nosotros nos hemos ganado lo que tenemos, nosotros realmente creemos lo que decimos, nos ha costado sangre y sudor llegar a donde hemos llegado y nadie ni nadie se va a interponer en nuestro camino. No importa qué hagan, no importa qué digan, ni cómo nos ataquen. Por eso les digo, me importa un rábano lo que opinen los zurdos. En definitiva, no hay nada que puedan hacer para alterar el curso de los acontecimientos. En todo caso, ahora que soy presidente, mi responsabilidad por librar la batalla cultural es aún mucho mayor, porque lo que hago y digo tiene un efecto más grande. Y dar la batalla cultural no es solo moralmente correcto, sino que además es necesario desde un punto de vista del gobierno. Es necesario para el éxito de cualquier programa de gobierno liberal o libertario, para que las políticas que implementen sean duraderas y para que en el futuro sean los propios ciudadanos los que defiendan su libertad y no se dejen pisotear nuevamente por los socialistas. Porque además es importante alzar la voz, porque nuestros adversarios siempre juegan con ventaja, porque tienen su gente metida en todos los niveles del Estado, tienen la fuerza de los sindicatos y de las organizaciones sociales, tienen a los empresarios prebendarios que viven del Estado y lo financian, tienen los organismos supranacionales,
las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación y la industria del entretenimiento. Y en mi caso, en mi país, hasta el control sobre el fútbol. En ese sentido, hay que reconocer que han hecho un trabajo formidable en términos de lo que Antonio Gramsci llamaría la construcción de una verdadera hegemonía global. Si todos los que creemos en la vida, la libertad y la propiedad no hacemos nada, estamos condenados. Si todos los que creemos en los valores que hicieron de Occidente la civilización más próspera de la historia no hacemos nada, estamos condenados. Por eso, todos los que estamos acá, ciudadanos españoles, argentinos, presidentes, pensadores, empresarios, todos aquellos que creemos en la libertad, debemos ponernos de pie y decirles ¡basta! Basta al odio, al resentimiento y a la envidia que implica el socialismo. Basta al autoflagelamiento y la culpa de Occidente. Basta a la pretensión de vivir en un mundo de cristal sin que nadie se pueda sentir ofendido. Basta de la intromisión del Estado en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Volvamos a defender los valores que hicieron grande a Occidente. Volvamos a defender la vida, la libertad y la propiedad. Ya estamos a 5 meses que asumí como presidente de la República Argentina el 10 de diciembre. Y con orgullo puedo decir que estamos cumpliendo a rajatabla la promesa que le hicimos a los argentinos. Agarramos una economía al borde de la hiperinflación, con 15 puntos de déficit fiscal consolidado, con emisión descontrolada después de haber emitido dinero por 13 puntos del PBI en un año, con precios reprimidos a niveles ridículos y con tasas de interés altísimas. Y a pesar de todo eso, la estamos dando vuelta. Con un esfuerzo enorme por parte de todos los argentinos, pero lentamente la estamos dando vuelta. Hemos reducido sistemáticamente la inflación mes tras mes hasta lograr una inflación de un dígito mensual. Hemos bajado la tasa de interés sin que se dispare la inflación y sin que se dispare el tipo de cambio. Estamos haciendo el ajuste más grande y abrupto de la historia humana y para el espanto de todo el surderío, la sociedad nos sigue apoyando con la misma convicción que el 10 de diciembre. Por eso llora la izquierda local e internacional, porque todo lo que ellos resumen como imposible, nosotros lo realizamos, porque todo lo que han roto con su chamanismo económico, nosotros lo estamos enmendando con trabajo y con las ideas y valores correctos, porque todas las ideas, valores y teorías que ellos predican en mi país ya han fracasado y todo aquello a lo que ellos le tienen miedo está empezando a tener éxito. Y también porque le estamos demostrando al mundo que inclusive en la peor adversidad, inclusive cargando con la peor herencia económica de la historia del país, inclusive siendo el gobierno con menos poder institucional de la historia, e inclusive con toda la política, los medios y los empresarios prebendarios en contra, quienes esgrimimos la verdad en un puño y en mi convicción en el otro podemos perseverar y salir triunfantes. Porque más tarde o más temprano, la verdad siempre se impone sobre la mentira, la libertad siempre se impone sobre la opresión, la vida siempre se impone sobre la muerte y el bien siempre triunfa sobre el mal. Por todo esto, quiero decirles que soy un optimista. Cada vez son más los pueblos del mundo que se rebelan contra el maldito mandato socialista.
Y lo hacen porque, a diferencia de los socialistas, nosotros confiamos en los ciudadanos. No pensamos que hay que tratarlos como a niños en un jardín de infantes. Confiamos en su creatividad, en su capacidad de resolver problemas por su cuenta, en su criterio para criar en libertad a sus hijos en el seno de la familia. Confiamos en la capacidad de los hombres y mujeres de forjar su propio destino y que esto redunde en mayor beneficio para el conjunto de la sociedad. Y esta confianza que tenemos en el ciudadano común, tarde o temprano vuelve, porque para obtener confianza hay que dar confianza. Y nosotros hemos entablado un pacto de verdad con la sociedad, porque, como siempre digo, es preferible decir una verdad incómoda en vez de una mentira confortable. Por todo esto, quiero comprometerme con todos ustedes y decirles que no les voy a fallar. Voy a predicar con el ejemplo y demostrarle al mundo que un gobierno con nuestras ideas puede tener éxito. Y las hazañas que nuestro gobierno realice en la Argentina serán testimonio y prédica del paradigma capitalista de libre empresa. Pero no serán ningún milagro, sino la consecuencia necesaria del ejercicio de las ideas correctas, porque la libertad es el único camino posible a la prosperidad. Por eso les digo, ánimo en esta gesta por salvar a Occidente de la decadencia, porque Occidente está a tiempo aún de elegir si quiere persistir en la senda del fracaso o si quiere retomar el camino de la libertad. Finalmente, les quiero dejar una frase de uno de los mayores pensadores del siglo XX, que fue Ludwig von Mises, y que además demostró la imposibilidad del socialismo ya en 1922 con su famoso tratado El socialismo. Mises sostenía que el socialismo es una alternativa al capitalismo, como el cianuro de potasio es una alternativa al agua. Y dado que Mises era una persona con una gran visión y entendía de qué iba el desafío, hizo una frase de Virgilio, su frase de cabecera, una frase en latín que dice: tu no sede malis, sed contraudentior ito, que significa: no cedas ante el mal, sino que enfréntalo con mayor audacia. No cedamos frente al socialismo, vamos a enfrentarlo con mayor valentía. Naturalmente, parece una tarea titánica, parece que somos pocos, pero no tenemos nada que temer, porque la victoria en el campo de batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Gracias, Santiago. Gracias, Vox. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. ¡Viva Cuba libre! ¡Libertad o muerte! El prisionero desea decir una palabra.
Y por eso estoy aquí protestando y estamos aquí porque queremos vivir. ¿Qué está bueno de sobrevivir? Sobrevivir es que no tienes luz, que no tienes agua, que se te mueren tus amigos porque salen a decir lo que piensan. Libertad es lo que se pide aquí. Estamos pacíficos, pero queremos libertad. Nos matan, nos secuestran, nos violan. No importa la edad. Libertad para Venezuela, ya está bueno. Muchas gracias. Ahora, veamos cómo matan y les violan los socialistas a su pueblo en Venezuela. Vamos, operación remar. Vamos a terminarlo de liquidar. Vamos el líder de comunidad. Vamos todos. Operación Victoria. Mira, vean mi sonrisa. ¡Ey! ¡Déjalo! ¡Estoy grabando! ¡Están lanzando plomo! ¡Agáchense! Ahí están los colectivos disparando. Situación en la avenida Lecuna. Los sacaron a todos. Encapuchados. Con pistola en mano. Todo fue tan rápido. A todos los tumbaron, a los niños los tumbaron, los pegaron con palo. ¿Qué pasa, Dios mío? ¿Por qué mi país hace esto, Dios mío? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Lo mejor que trae el socialismo a su pueblo es morir de un balazo, ya que si te detienen te torturarán al estilo nazi. Veámoslo. Esta experiencia es una denuncia. Esta próxima grabación es una evidencia fundamental para esta causa. Fue grabada en 2018 por uno de los presos que pudo registrar este momento. Pegando corriente. Este es un audio real de tortura que se grabó en el helicoide. ¿Cómo lo obtuviste? Lo obtuve por una persona que ya tenía 4 años ahí detenida y le habían permitido tener un celular en algún momento. Esta persona pudo grabar el testimonio, lo sacó luego con la visita de un familiar que también le permitieron luego de varios años y luego nos los dio a nosotros para el proyecto y bueno, lo ha presentado en diferentes espacios de denuncia. ¿Qué es el bañito? El bañito es un cuarto de torturas que es del tamaño de un baño, donde meten un baño pequeño, donde meten a 5 o 6 personas y ahí tienes que dormir parado, las paredes sudan, no ves absolutamente nada y te pasan la comida por debajo de la andija de la puerta y escuchas cuando también están electrocutando o torturando a otra persona. Los gritos que se escuchan son supuestamente los gritos... Estos gritos son reales. Pero volviendo al punto, ¿qué tipo de torturas ha venido haciendo el régimen chavista? Por lo menos de lo que se tiene registro. Escuchemos a algunos testigos que han sobrevivido al infierno en la tierra. Por lo menos así lo denominan algunos venezolanos que han podido salvarse. La celda no tiene ventilación natural, no tiene luz natural. Sentía que me iba a morir y mi familia no se iba a enterar ni siquiera por qué me morí. Me desnudaron,
Me mudaron completamente, me llevaron hasta la celda. Lo primero que yo siento cuando entro ahí es el frío, impactante. Es un frío que te arropa, que no te puedes escapar. Con mucha frecuencia escuchaba los gritos de cómo los torturaban. A mí me tocó ver varias veces cómo les caían golpes y lo hacían correr desnudos. Me tocó presenciar una sesión de tortura por media hora a un preso. Sí, escuché violación porque resulta que la celda donde estábamos arriba quedaban las oficinas de brigadas. O sea, se escucha muy claro. Y se escuchaba cómo la torturaban, cómo le metían corriente, cómo le metían golpes y después cómo la violaron. Entré en un estado de miedo, o sea, nunca había experimentado tanto miedo en mi vida. Pero llegué a ese estado de miedo fue porque el proceso... Y se sacó la pistola y me la puso en la boca y me la accionó. Me ahorcaron, me asfixiaron y me presionaron durísimo en la pierna. Y yo no sabía qué preocuparme, si por mi pierna o porque realmente ya no estaba respirando. Y pasa el tiempo y pasan los días, realmente uno entiende que las cucarachas no son malas, porque esas son las que nos fallan. Ellas siempre te van a acompañar en cualquier lado. Por eso nunca volvimos a matar una cucaracha. El cucarachero. Sí, eso es un método de tortura. Metían a la persona en un cuarto donde era como un basurero, y metían allí a las personas y las amarraban con un pulpo, que es una cadena que te ponen en las manos y en los pies. Y ellos cargaron frente a mí mientras se reían una pistola, la cargaron, le pusieron 3 balas, la desbloquearon, me metieron la pistola en la boca y me decían que le pidiera perdón, que ellos sabían hasta cuántas pestañas tenía yo. Me hicieron arrodillarme y claro, obviamente yo me puse a llorar y les decía perdónenme, perdónenme, perdónenme. Ellos me decían como que esta pistola nunca la vas a olvidar. ¿Sentiste a la muerte cerca? Sí, claro. Sí, claro. Totalmente. Yo dije, me van a matar, me van a volar la cabeza. Sí. ¿De eso no te olvidas más? No. Joffrey no puede. Ay, chamo. ¿Quieres un tajén o toddy? Pero hoy le voy a contar una historia. Se está llegando a un silencio escandaloso en Venezuela. ¿Qué quiero decir con un silencio escandaloso? Que las voces ya no están saliendo, o que las voces ya no se atreven a salir, o que las voces ya no encuentran cómo protegerse. Uno como periodista siempre está buscando la fuente, está buscando a la persona que nos cuente la historia, a la persona que necesita voz, un espacio para poder hablar, un espacio para poder denunciar. Y las vamos encontrando en cada uno de los familiares, lo hemos hecho a través de los años, en diferentes países, particularmente en Venezuela, con familiares de aquellos detenidos, desaparecidos, pues de forma ilegal, de forma forzosa, de cualquier forma que se le ocurra, pero nada dentro de la legalidad. Se llega a un punto, y esto lo digo para todos aquellos que no entienden qué es lo que pasa dentro de Venezuela y cómo es vivir el día a día en Venezuela. Me desespera mucho, hay muchas personas que no entienden el drama, porque es un drama, es una tragedia espantosa. Y se lo voy a plantear así. Hoy hay más de 1000 detenidos. Entre ellos hay menores de edad, hay adolescentes, hay padres, hay madres, en fin, quien se le ocurra. Ahí hay uno de ellos sordomudos. ¿Sí? Hasta ese punto se llegó. Detenidos.
A muchos de ellos, no a todos, pero a muchos se les acusa de supuestamente terrorismo. Y hubo un momento en el que sus familiares tenían la confianza de poder denunciar lo que estaba pasando, porque pues no había ni siquiera un debido proceso, no había información de a dónde se los habían llevado, por qué se los habían llevado, no les daban acceso al expediente. Esto sigue ocurriendo. Es decir, detienen a un familiar suyo, a su hijo, a su padre, a su madre, a su hermana, y no le dan acceso al expediente, no sabe a dónde lo llevaron, no sabe por qué lo detuvieron, no le dan ni siquiera la oportunidad, la representación legal de estar en el lugar. Y entonces viene una persona de esa familia a hacer la denuncia para ejercer presión, para buscar una respuesta. Pero cuando el miedo es tanto, ya no quieren ni siquiera ellos hablar. ¿Por qué? Porque tienen miedo, 1, de que vayan por ellos que denunciaron. 2, de que pueda irle peor al familiar que detuvieron. Y entonces empiezan a guardar silencio. Y entonces la denuncia empieza a desaparecer de los medios. Porque tampoco lo hacen en la red social X, tampoco lo hacen en Instagram, tampoco lo hacen en Facebook, tampoco lo hacen en un WhatsApp, tampoco lo hacen en TikTok. No, prefieren guardar silencio. Mejor no digas nada. Mejor cállate. ¿Por qué? Porque van a venir por mí, porque van a venir por alguien de la familia, porque le van a hacer más daño a nuestro familiar detenido. Y lo están logrando. El régimen los está callando. Porque no quieren sufrir más, no quieren padecer más, no quieren arriesgar más. Ya incluso organizaciones defensoras de derechos humanos se la están pensando en si seguir hablando. Pero vamos más allá. El régimen, entre broma y broma, se ha venido metiendo con las plataformas digitales. Se metió con X, ya se metió con TikTok, se metió con WhatsApp. Se mete con cualquier forma que le permita a ese venezolano perseguido, reprimido, denunciar ante el mundo, dar a conocer ante el mundo. Y se hace entonces un silencio escandaloso. Otra de las obras de Jesús es la paz, fidelidad, amor, sexo lícito, misericordia.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น
เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณ gozo, alimentos adecuados y otras, de tal manera que se pueda ver el reino de Jesús dentro de ellos, como lo hizo Noé, y así dar testimonio, como lo hizo Sem, que por Jesús somos, nos movemos y sin él nada podemos hacer, de tal manera que en nosotros esté la simiente de Adán, por lo que en este segundo grado se aprende a planificar para crear las obras de Jesús y mover si es posible al mundo como lo hizo Sala, corrigiendo lo que se tiene que corregir y atrayendo lo que se tiene que atraer para trabajar con ello, para así hacer las obras del reino de Jesús. Pero todo esto debe hacerlo sin que nadie les esté arriando como se hace al ganado, como lo hizo Heber, que no solo le tenía de apoyo a Jesús, sino que aprendió a vivir con Jesús en su interior. Y al terminar el segundo grado tendrá el título de ser como Heber. Y a la esposa de Heber le nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg, que su nombre puede representar a 2 tipos de personas. El primer tipo de personas se caracteriza que cuando corrigen a alguien o atraen algo hacia ellos, lo hacen con la finalidad de prestar una ayuda correcta a lo que es positivo de Jesús, por lo que los lleva a ayudar a otros no con basura, o lo que no les sirve, sino con productos de alta calidad, de tal manera que no le causen daños al mundo. Por ejemplo, cuando a las ovejas les atraen o les corrigen, no lo hacen robándoles, matando al que se les impide o a golpes, sino que las ovejas oyen su voz y van tras ellos. Amigos, ya no sigan votando por los mismos delincuentes de siempre, porque llegan a la Asamblea Nacional y defienden a sus compañeros que están prófugos de la justicia. No sigas votando por ellos. Después no te quejes que te asaltan, que te vacunan, que te extorsionan, que roban y fugan del Ecuador. Sí, correcto. El segundo tipo de personas se caracteriza que cuando corrigen a alguien o atraen algo hacia ellos, lo hacen con lo que es negativo o satánico, por lo que se convierten en una ayuda a lo que genera violencia. Sexo ilícito, alimentos no lícitos y otras. Lo anterior lo podemos representar en el diagrama siguiente. Además, en los días de Peleg, la comunicación en la tierra se fraccionó y el nombre del hermano de Peleg es Joktan, que su significado puede representar a las personas que utilizan la comunicación que Jesús dejó establecida para que nos comuniquemos con Él, para regular qué es lo que se permitirá o no se permitirá, que debe formar parte de lo que ellos poseen. Hay que considerar que tanto Peleg como Joktan tienen que trabajar en armonía, ya que Peleg tiene que utilizar a Joktan si desea Peleg atraer lo que sea correcto hacia él. Es decir, que se tiene que aprender a aplicar el viejo refrán:
Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y Joctán, hermano de Peleg, engendró a 13 hijos. Su primer hijo es Almodad, que su significado está en relación con las personas que cuando quieren proveer a lo que es de ellos, de lo que ofrece el mundo, o quieren corregirlo. Entonces tanto lo que es de ellos como lo que han adquirido del mundo, le llevan al taller de Jesús para crear lo que le agrada a Jesús y que pueda ser útil tanto para ellos como para Jesús. Su segundo hijo es Selef. Su significado está en relación con las personas que corrigen o atraen a ellos algo, pero lo hacen respetando lo que es de Jesús, como la genealogía de Noé, y para cumplir esto utilizan su cerebro o su reino de tal manera que lo que ellos corrigen o atraen esté en armonía con los planes de Jesús que tiene para su vida. Su tercer hijo es Hazar Mavet. Su significado está en relación con las personas que proveen a lo que es de ellos, con lo que es bueno como el amor, la misericordia, el perdón, la fidelidad, sexo, alimentos lícitos, el hogar y otras, donde esto que es bueno pueden servir para hacer caminos que sean útiles para Jesús, y así puedan unirse otras personas a Jesús. Pero, al dejarse influenciar lo que es de ellos, por personas inexpertas como sus hijos, que no saben utilizar lo que es bueno, y que se dejan influenciar por lo negativo o satánico, o también al dejarse influenciar por lo que les gobierna, y que a su vez puede estar gobernado por los sentidos corrompidos. El resultado de ello es que los que se unen a lo de ellos le causa daños o la muerte. Su cuarto hijo es Gera. Su significado está en relación con las personas que respetan la genealogía de Noé y llegan a mejorar la comunicación de su interior con el exterior para producir buenas obras. El quinto hijo de Joctán es Hadoram. Su significado está en relación con las personas que mejoran la comunicación en su interior, por lo que trabajan en lo que ellos poseen para que exista una comunicación con los caminos de Jesús. Para esto se emplea fundamentos y elementos que vengan del exterior, que estén de acuerdo con la genealogía de Noé. Hay que tener presente que el proveerse de lo necesario para mejorar la comunicación en el interior y alterar lo que ellos tienen, puede afectar tanto a otros como a la persona que hace esto, y esto dependerá si lo que posee y lo que crean es influenciado por lo positivo o lo negativo. Su sexto hijo es Uzal. Su significado está en relación con las personas que cuando ven amenazados lo que ellos poseen por lo negativo o satánico, entonces salen velozmente de ese lugar buscando caminos alternos. Esto lo hacen utilizando lo positivo y lo de Jesús para escaparse hacia otra parte, donde puedan corregir o atraer cosas hacia ellos utilizando lo de Jesús. Su séptimo hijo es Dicla. Su significado está en relación con las personas que para no seleccionar del mundo lo negativo o satánico y seleccionar lo que le agrada a Jesús, deben tener todo equilibrado y ser justo a los ojos de Jesús, de tal manera que lo que deseen crear, al influir en el interior de la persona, sirva para que otros puedan unirse a ellos o ser corregidos y no les cause daños o la muerte. Su octavo hijo es Obal. Su significado está en relación con las personas que cuando lo que es de ellos de alguna manera se ensucia de lo negativo o satánico, no permite que anide en su cuerpo, pues lo que de ellos se ha manchado de lo negativo o satánico, sin que haga nido en su cuerpo, trabajan para corregirlo en lo que puede servir de lo que era de ellos y sea limpio de lo que estaba manchado de lo negativo o satánico. Su noveno hijo es Abimael.
Su significado se refiere a las personas que, obedeciendo a Jesús, dedican el sábado para aprender a no solo ser consumidores de las cosas de Dios, sino que en ese día aprenden a cuidar con amor a lo que hizo Jesús, y de esta forma pueda Jesús corregir y atraer a sus hijos hacia Él. El 10º hijo de Joctán es Seba. Su significado se refiere a las personas que tanto en su interior como lo que se puede unir a ellos en su interior, les sirve para unir su cerebro y su reino con los planes de Jesús que tiene para sus vidas. Su 11º hijo es Abipal. Su significado se refiere a las personas que ingresa a su interior o les gobierna, lo que le agrada a Jesús. Lo anterior lo podemos explicar en el diagrama siguiente. Su 12º hijo es Javila. Su significado se refiere a las personas que en la comunicación que ellos hacen consideran en ella lo que ellos poseen y que concuerde con lo que es positivo para Jesús. Esto los lleva a corregir lo que tienen que corregir o a traer hacia ellos lo que es bueno para ellos, dando como resultado que su interior y la forma como ellos gobiernan hace que la comunicación que han hecho con lo que es bueno sirve para que otras personas se unan a ellos y no les cause daño alguno. Y por último, su 13º hijo es Jobab. Su significado se refiere a las personas que lo que ellos poseen dejan que Jesús influya en ellos, por lo que si es necesario, se desprenden de lo que es de ellos, con el fin de que exista una comunicación que sirva tanto en el interior de ellos como en el exterior de ellos. Todos estos son hijos de Joctán, que su padre es Heber, su abuelo es Sala, su bisabuelo es Arfaxad y su tatarabuelo es Sem, y que Peleg les tiene que considerar para hacer su obra. Y la sede de ellos sea desde Mesa, que su tierra está en relación con proveer al cerebro, que es parte del reino de Jesús, con el fin de hacer lo que le agrada a Jesús, para que en esta tierra el Santísimo pueda dar sentido, poniendo controles a lo que entra al interior de las personas y así poder limpiar las manchas percudidas de las personas, de tal manera que lo que se una a ellos no les cause daño alguno. Para cumplir este propósito, Jesús regulará con su justicia a lo que la persona crea para proveer al monte de Separ, donde se permite a los sentidos que gobiernen, para abastecer el interior de las personas y a reglón seguido, la persona permite que se cree lo necesario para complacerle el cuerpo de lo negativo y satánico, alterando así el carácter para que le traiga satisfacción a su cuerpo, ignorando que tarde o temprano esta conducta le pasará la factura. Estos son los hijos de Sem clasificados por sus familias, por su badajo, en su campo, por su forma de ser. Esto es lo bueno o lo malo que salió de la familia de los hijos de Noé por su historia en su nación. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra de otra manera diferente después del diluvio.